Muy buenos días. Una vez más nos vemos en una clase de física. El día de hoy pues vamos a ver la aplicación del MRV, conocido como el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿A qué se debe esto? En que en este movimiento rectilíneo ya existe una variación de velocidad. Es decir que nosotros ya no vamos a tener una velocidad constante, ¿sí? Porque podemos variarla para un valor mayor o para un valor menor al que hemos marcado en un instante determinado, ¿sí? Es decir, que si yo voy en mi vehículo por una autopista a 70 kilómetros por hora, pero si observo que voy con un retraso de tiempo hacia el lugar de trabajo o mi destino, voy a incrementar la velocidad. Es decir, que aumento la velocidad y pasaré de pronto de 70 a 80, 85 a 90 kilómetros por hora, de acuerdo también a lo permitido. ¿Sí? Y pues bueno, depende de esa circunstancia, vamos a decir que encontramos un radar en la autopista. Ese radar solamente permite hasta un máximo de 90 kilómetros por hora. Entonces, si yo ya voy a 90 o me pasé de los 90 y veo que está próximo a este radar, ¿qué voy a hacer? A disminuir mi velocidad. Es decir, bajar 85, 80 para que no sea pues el producto de una multa, ¿sí? Por la toma pues de la foto en el radar, ¿sí? Por el exceso de velocidad. Entonces ahí estoy produciendo pues un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Me muevo en línea recta de una manera uniforme, pero con una velocidad ya variable, ¿sí? Que puede ser en aumento o en disminución, depende de las circunstancias. Entonces vamos a ver el día de hoy pues la aplicación de este movimiento por medio de un problema, también acotando pues que en este problema, aparte de que existe una variación, esa variación de velocidad hace que nazca lo que se conoce como la aceleración. Y la aceleración es una variación de la velocidad en función del tiempo, ¿sí? Pero esta aceleración asimismo, si es positiva, es decir, si es en aumento, la conocida como aceleración, pero si es en disminución o es negativa, ¿sí? Se la conoce como desaceleración. Y justo vamos a ver un problema el día de hoy que tiene que ver con la desaceleración. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que en cuanto a magnitudes físicas, pues tenemos que tener en cuenta pues, el signo, ¿sí? Del módulo con que vamos a trabajar. Y ese signo nos dirá el sentido, ¿no? Entonces, si es positivo, será una aceleración y si es negativo, será una desaceleración. Entonces, comencemos. Nos dice, un tren viaja a 144 kilómetros por hora. Aplica los frenos produciendo una desaceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Esa es la unidad de medida de la aceleración, metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? No nos confundamos, ¿sí? Con lo que es la velocidad, que es metros por segundo. La pregunta es en qué tiempo se detiene el tren y a qué distancia con respecto al punto de frenado. ¿Ya? Entonces vamos nosotros a obtener los datos, que es parte de nuestro proceso. Dentro de los datos tenemos, pues, lo primero que observamos es la velocidad, ¿sí? Esta sería, pues, la velocidad inicial con la que vemos en ese determinante, en ese punto determinado de tiempo, 144 kilómetros por hora. Luego tenemos la desaceleración, pero igual escribimos con la simbología A. Recordemos que es una magnitud vectorial, entonces ponemos el símbolo del vector en la parte de arriba. Y tenemos, pues, el signo menos 4 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Ya hablamos pues del sentido, ¿no? Y la pregunta, una de ellas pues que nos hace es el tiempo en el que se va a detener, esa es nuestra incógnita, y el otro la distancia que nosotros hemos estado manejando la X para lo que es distancias o alcance, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestras dos incógnitas. También tenemos un valor, ¿sí? Que no está aquí escrito, pero que nosotros haciendo un análisis del problema podemos decir, recuerden que si existe un cambio de velocidad, va a haber una velocidad inicial y una velocidad final, ¿sí? No es como en MRU, que es solamente una velocidad que es constante. Entonces, aquí arrancamos con una velocidad inicial, que es lo que se da en el momento que se analiza el problema, ¿sí? Pero debe existir una velocidad final
con la que llega el tren, es decir, cuando ya frena. Y si ya frena, el tren entra en reposo y sabemos que si todo cuerpo está en reposo, su velocidad es cero, correcto. ¿Sí? Entonces la velocidad final será 0 metros por segundo. ¿Ok? Bien, entonces una de las primeras cosas que tenemos que hacer aquí en este problema, pues, es que tenemos que convertir, correcto, ¿sí? Ya que recuerden que la unidad fundamental de la velocidad es metros por segundo, pero aquí el problema nos da kilómetros por hora porque es en la aplicación, en la parte real, ¿no? Nosotros sabemos pues que en la realidad o en la vida cotidiana, la mayoría de vehículos maneja pues su tacómetro, que es el medidor de velocidad, en kilómetros por hora, ¿sí? Sea de forma manual por la medio de la pluma o ahora últimamente los vehículos están saliendo con pantalla digital que está marcando los números, ¿sí? Pero está dado en kilómetros por hora. Pero nosotros tenemos que llevar a su unidad fundamental, que es el metro por segundo. Entonces lo vamos a hacer la conversión. Aquí una vez estamos practicando la conversión. Vamos a hacer entonces kilómetros. Recordemos que ese kilómetro está arriba. Tendría que ir abajo, ¿sí? Para que se pueda simplificar la unidad. Y la equivalencia sería pues 1000 metros, ¿no? Luego tenemos otro factor de conversión, que sería la hora. Entonces, como la hora está abajo, la ponemos arriba para que se pueda simplificar y abajo su equivalencia, que sería pues 3600 segundos. Correcto. Sí, recordemos que es en segundos, no en minutos. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos los factores de conversión realizados, hacemos la operación. ¿Sí? Entonces, 144 que multiplica a 1000 y eso lo vamos a dividir después para 3600 y darnos un total de 40 metros por segundo. ¿Ya? Entonces 144 kilómetros por hora equivale a 40 metros por segundo. Muy bien, una vez que ya tenemos entonces los datos realizados, pues vámonos al proceso. El proceso comienza pues también analizando las fórmulas que vamos a utilizar. Vamos para el tiempo. Aquí vamos entonces a utilizar la fórmula elemental de la aceleración de acuerdo a su definición. Vamos entonces a anotar aquí que la aceleración por definición es el cambio de velocidad. Entonces delta V. Delta es cambio, ¿sí? O diferencia. Entonces tenemos que delta V está conformado por la diferencia entre la velocidad final menos la velocidad inicial en unidad del tiempo, es decir, sobre tiempo. Bien, sigamos. Entonces vamos aquí reemplazando los datos, la velocidad, ¿sí? Bien, podemos hacer el reemplazo o despejar directamente para hallar el tiempo, ¿no? Como vamos a hallar el tiempo, entonces vamos a hacer con el despeje, ¿ya? Y luego después vamos a sustituir o reemplazar. ¿Ok? Entonces, hacemos un cambio de variable, ¿sí? Aprovechando que el tiempo está solo en la denominador y la aceleración también está solo en el miembro izquierdo, entonces hacemos un cambio de variable, el tiempo sube y la aceleración baja a dividir, ¿no? Entonces tiempo va a ser igual al cambio de velocidad o diferencia de velocidad sobre la aceleración. Bien, entonces tiempo va a ser igual, la velocidad final es 0, menos 40 metros por segundo, que fue nuestra conversión, dividido para menos 4 metros por segundo, que es la aceleración. ¿Ya? Entonces aquí observamos que arriba nos va a dar menos 40 en la diferencia sobre menos 4. Y ahí hace pues que apliquemos ley de signos, menos menos más, podemos simplificar, cuarta y cuarta de 40, y nos va a dar pues que el tiempo será positivo y nos saldrá pues 10 segundos. ¿Ok? Entonces, con este dato nosotros vamos a trabajar y esta será una de las primeras respuestas, ¿no? ¿En qué tiempo se detiene el tren? El tren se detiene a los 10 segundos, ¿sí? Bien, luego de este análisis nosotros vamos a obtener la distancia. Entonces, vamos a utilizar una de las fórmulas de MRV para distancia, en la cual involucra los datos que estamos viendo, ¿sí? Una de ellas, pues, es utilizando la distancia media, ¿no? La velocidad media. Entonces tenemos que
Velocidad media por el tiempo. ¿Ya? Una de las fórmulas más básicas de MRU. Pero, ¿qué es la velocidad media? ¿No? Es el promedio de velocidades. Y si tenemos dos velocidades, el promedio será entonces sumarle y dividirlo para 2. Entonces sumamos la velocidad inicial más la velocidad final, lo dividimos para 2 y eso lo vamos a multiplicar por el tiempo, ¿no? Y esa va a ser nuestra fórmula que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces la velocidad inicial sería 40, más 0 sigue siendo 40, lo dividimos para 2 y lo multiplicamos por el tiempo que nos salió 10. Podemos simplificar directamente, ¿sí? Mitad de 2 y mitad de 40, que sería 20, y 20 pues por 10 nos da un total de 200 metros. ¿Ok? Entonces pues la distancia con respecto al punto de frenado, donde se va a ubicar el tren, es 200 metros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo analizamos este problema? ¿Sí? Que el tren recorre 10 segundos hasta detenerse y se ubica a 200 metros de su posición original, es decir, de donde comenzamos nosotros a analizar el problema, donde comenzó a tener una velocidad de 144 kilómetros por hora. ¿Sí? Y donde también comenzó a frenar, por eso se produce la desaceleración, a un ritmo de 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ese sería el análisis del problema y cómo nosotros lo interpretamos. Por eso es la aplicación de problemas en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Existe variación de velocidad, nace la aceleración, ¿sí? Como producto de esta variación, sabiendo que si es en aumento, la velocidad sería una aceleración positiva y si es en disminución, sería una desaceleración, es decir, una aceleración con signo negativo, ¿sí? Sabemos que la distancia, el tiempo y la velocidad pues son positivas en su sentido, ¿sí? La aceleración puede ser positiva o negativa, ¿ok? Pero la distancia y el tiempo pues siempre serán positivos, es decir, que estamos manejando el primer cuadrante, ¿sí? Con esto queda un poquito de introducción para lo que se viene más adelante, que son los análisis de gráficas en el movimiento uniformemente variado. ¿Sí? Espero que haya sido de su grado este problema, pues, y no se olviden de dar like o sus comentarios. Muchas gracias. Pasen bien. Cuídense.